Una pregunta que indefectiblemente todos mis alumnos me hacen antes o después es, si nos has dicho que el infinitivo, ese tiempo que acaba en ar, ir, como comer, amar, beber o subir, si nos has dicho que el infinitivo acaba en tú, si nos has dicho que el infinitivo se hace poniendo tú delante del verbo, ¿por qué nos estamos encontrando verbos que parece que es un gerundio porque acaban igual que el gerundio, amando, comiendo, bebiendo, en ing en inglés? ¿Por qué hay verbos en inglés que acaban en ing que en vez de traducirse como un gerundio, se traducen como un infinitivo? Ese es el momento en que se lo explico. ¿Por qué no les explico las dos variantes al mismo tiempo cuando empiezan? Por una razón muy sencilla. Si tú aprendes las dos variantes nada más empezar, pues cada vez que aparezca un infinitivo te vas a encontrar con la duda y vas a tener que decir, espérate, ¿este es de estos o de estos otros? ¿Es con tú o con ing? Lo piensas, lo decides y lo dices. Pero eso es un proceso que ralentiza tu velocidad mental y hace que tu inglés sea más espeso. Es mucho mejor, cara a aprender a hablar un inglés fluido, que aprendas cómo se dice el infinitivo con tú y lo uses con tú siempre. Incluso, yo sé que alguno me va a matar por esto, pero incluso aunque no esté bien del todo, cuando ya uses tú en todas las ocasiones y sea lo normal para ti y estés acostumbrado a decirlo, cuando ya no pienses en él, entonces aprende a decirlo con ing, aprende en qué casos, que te los contaré a continuación, se usa ing para hacer el infinitivo. ¿Por qué? Porque de esa manera cada vez que aparezca un infinitivo, si no estás en uno de estos casos, tú continuarás hablando fluidamente. Y si está en uno de estos casos, lo detectarás rápidamente sin tener que hacer comparaciones y seguirás hablando fluidamente de nuevo. Bueno, pues dicho esto, te voy a explicar en qué casos es que deberías usar ing para hacer el infinitivo en lugar de poner el tú delante. Primero, cuando va después de la preposición. Primer caso, siempre que un verbo va después de una preposición, entonces tienes que poner ing para hacer el infinitivo. Esto tiene un pequeño problema. ¿Te sabes las preposiciones? Hay quien no se las sabe. Si no sabes qué palabra es una preposición, no podrás hacer esto bien. Mi consejo, cuando te vas a aprender las preposiciones, es que te las aprendas en español. Sí, esa lista tan larga de a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Si te la has aprendido porque te lo han hecho aprendértelas en el colegio, da gracias. Y si no, deberías invertir un poquito de tiempo, porque en inglés hay más preposiciones que en español, porque las mismas se dicen de más de una manera. Así que si son las mismas y algunas se dicen de más de una manera, es que hay más. Por lo mismo, te digo, apréndetelas en español porque vas a aprender menos palabras, te va a resultar más fácil. Simplemente vas a pensar, esto es tal palabra en español, que es una preposición, pues ya está. Mucho más sencillo. Bueno, en todo caso te tienes que saber las preposiciones, porque detrás de cada preposición, cuando hay un verbo en infinitivo, pues ese verbo no se hace con tú, se hace poniendo ing detrás. Por ejemplo, I am interested in learning English. Estoy interesado en aprender inglés. En es una preposición, pues ese aprender, que en español va en infinitivo, en inglés termina en ing. Te pongo un par de ejemplos más. Before eating, clean the table. Antes de comer, limpia la mesa. She is good at playing piano. Ella es buena tocando el piano. She's tired of waiting for the bus every day. Ella está cansada de esperar el autobús cada día. Estos son ejemplos de verbos que van en español en infinitivo, pero van detrás de una preposición. Y este caso es uno de los que tienes que estar pendientes para poder hacer correctamente los verbos en infinitivo, porque en este caso ese verbo no lleva un tú delante, sino que va con ing detrás, como si fuera un gerundio. Segundo caso. En realidad, oficialmente,
sería cuando el verbo hace la función de sujeto. Pero esto, para mucha gente, yo el primero, es un lío, porque tengo que calcular si es sujeto o no es sujeto en esa oración. Y con un verbo en infinitivo a veces no resulta fácil. Pero hay un pequeño truco, y es que si sabes cómo se colocan las palabras dentro de la oración en inglés, y si no lo sabes, aquí tienes este vídeo o este enlace donde... Segundo caso, oficialmente cuando el verbo hace la función de sujeto. Pero esto a veces es raro o difícil porque no es sencillo siempre saber cuándo un verbo en infinitivo está haciendo la función de sujeto. Pero hay un pequeño truco. Si has aprendido cómo colocar las palabras dentro de la oración en inglés, y si no, aquí te dejo mi vídeo y el enlace en la descripción, sabrás que la primera palabra que se pone prácticamente siempre en una frase en inglés es el sujeto, el quién hace las cosas. Bueno, pues si aplicamos esto a los verbos en infinitivo, te puedo decir que prácticamente siempre que un verbo en infinitivo es la primera palabra de la oración, ese infinitivo no se hace con tú, se hace con ing. No decimos to snow is fun, sino snowing is fun. Esquiar es divertido. O running will give you health. Correr te dará salud. O learning English is exciting. Aprender inglés es apasionante o emocionante. Recuerda, no ponemos tú, ponemos ing cuando el verbo es la primera palabra de la oración. No decimos to read before the bed. No decimos to read before the bed, bla, 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 sino reading before bed. No decimos to read before bed is lo que sea, sino reading before bed is a good habit. Regla sencilla, fácil de aplicar. Si el verbo es la primera palabra de la oración y va en infinitivo, pues entonces no lo hagas poniendo el tú delante, sino con ing al final, como si fuera un gerundio. Tercer caso. Tercer caso en que le ponemos... Tercer caso en que un verbo en infinitivo, cuando lo piensas en español y está en infinitivo, en inglés no se hace con tú, sino poniendo ing al final, como si fuera un gerundio. ¿Qué es cuando hace de objeto? O dicho en un lenguaje más clarito, cuando responde a la pregunta de qué, siempre que le hagas esa pregunta al verbo. Por ejemplo, I like swimming. Me gusta nadar. ¿Qué me gusta? Nadar. Pues nadar va con ing, no con to. She hates waiting in long lines. Ella odia esperar en filas largas. ¿Qué odia? Esperar. Pues esperar. ¿Qué odia? Esperar. Pues esperar en inglés lo haces no con tú, sino con ing, waiting. He loves playing soccer. Él ama jugar al fútbol, adora, le encanta jugar al fútbol. ¿Qué le encanta? ¿Qué ama? ¿Qué adora? Jugar al fútbol. Jugar. Pues ese jugar no lo hacemos con tú, sino con ing. Estas reglas que te estoy diciendo hasta ahora son relativamente fáciles de aplicar. Las dos que vienen a continuación son un poquito más farragosas porque el inglés, ya lo sabrás, no es un idioma de reglas claras. Muy poquitas reglas en inglés son cuadriculadas, son siempre así. Todas tienen un montón de excepciones y algunas no son reglas, son más bien patrones. Bueno, pues vamos a ver los dos últimos casos en que en vez de usar tú deberías usar ing para hacer el infinitivo.
Cuarto caso en que usamos ing en lugar de to para hacer el infinitivo en inglés. Detrás de aquellos verbos que impliquen opinión, gusto o disgusto. Por ejemplo, gustar, disgustar, odiar, disfrutar, evitar. Son verbos en inglés que cuando hay un infinitivo detrás, ¿no?, pues se hace utilizando ing. Por ejemplo, I like running in the morning. Me gusta correr por la mañana. O avoid work with him. Evita trabajar con él. Después de evitar, aunque digas en español trabajar, en inglés lo tienes que poner como si fuera un gerundio. Avoid working. No avoid to work, sino avoid working. Y último caso. 5. Después de algunos verbos que indican que la acción que va detrás se mantiene, cambia o termina. Yo sé que esto es un poco, digamos, difuso, pero por más que he buscado cómo ponerlo más clarito, no he encontrado otra manera. Esto significa que este último caso implica mucho más aprenderte los verbos con los que se hace esto y practicarlos que seguir una regla, pero igualmente te lo explico. Por ejemplo, yes, I see him playing basketball. Sí, lo veo jugar al baloncesto. Lo veo jugar porque sigue jugando. La acción se mantiene. Do you hear the dog barking there? ¿Oyes al perro ladrando allí? ¿Oyes al perro ladrar allí? Si lo oyes ladrar, es que sigue ladrando, se mantiene la acción. En este caso no dices, do you hear the dog to bark, sino, do you hear the dog barking there? ¿Oyes al perro ladrar allí? Bueno, pues ese ladrar se hace con ing al final en vez de con tu puesto delante. Un par de oraciones más para terminar los ejemplos. Do you mean waiting a few minutes? ¿Te importa esperar unos minutos? Do you mean waiting? Not to wait. Waiting. I practice speaking every day. Yo practico hablar inglés cada día. Si practico hablar es que la acción se mantiene, continúa. Bueno, pues en estos casos, que yo sé que son un poco difusos, no hacemos el infinitivo en inglés con tú, sino que lo hacemos con ing. Y repasando, para completar, te diré: 1. Cuando va después de una preposición, apréndete las preposiciones. 2. Cuando es la primera palabra de una frase. 'Traveling is my passion'. Viajar es mi pasión. 3. Cuando aparece si le preguntas al verbo ¿qué? I like eating. Me gusta comer. ¿Qué me gusta? Comer. 4. Después de algunos verbos de acción. 4. Detrás de algunos verbos de opinión, gusto o disgusto. Esta es relativamente fácil de aplicar. Verbos como like, mean, avoid, enjoy, por ejemplo. I hate writing articles. Odio escribir artículos. Prefiero novelas o lo que sea. I hate writing. I hate writing. Y por último, después de algunos verbos en los que la acción que va detrás se mantiene, cambia o termina, como en el caso de yes, I see him playing basketball. Sí, lo veo jugar al baloncesto, lo veo jugar porque sigue jugando. Bueno, espero haberte sido de ayuda. Es una lección que siempre, antes o después, todos mis alumnos me la preguntan, una pregunta que todos mis alumnos me hacen, y pues quería que, si a ti te ha surgido, tuvieras esta explicación, que espero que te haya sido de ayuda, y si ha sido así, pues no dudes en suscribirte al canal y en dejarme comentarios acerca de qué dudas tienes, qué cosas quieres que responda, o si hay alguna cuestión que no acabas de tener claro. Dicho esto, te deseo unas felices fiestas, espero que lo pases muy bien. Happy Christmas and Happy New Year. ¡Hala!
con Dios. Que pases muy buen día. Nos vemos. Hasta el siguiente vídeo.